Bienvenidos a todos nuevamente. Comenzamos con nuestro estudio de la misión del Mesías. Después de la caída del hombre, vamos a recordar nuevamente que Satanás tomó posesión de Adán y Eva y como resultado sus primeros hijos, Caín y Abel. Hubo el primer asesinato y de ahí se multiplicaron familias, sociedades, naciones, un mundo, un infierno en la tierra y en el mundo espiritual. Originalmente, este es el ideal de Dios. Esto es lo que estudiamos en la primera conferencia en la mañana. El ideal de Dios era que Adán y Eva tengan hijos, familias, sociedades, naciones, un mundo ideal o el reino de los cielos aquí en la tierra y luego de por ende en el mundo espiritual a través de las tres bendiciones. Eso nunca sucedió y Satanás tomó todo, lo arrebató de Dios. Entonces, la voluntad de Dios desde que Satanás tomó dominio de sus hijos es devolver todo eso a Dios nuevamente, quitarle a Satanás su poderío, quitarle a Satanás todo lo que arrebató de Dios. Y ese es el propósito de la historia. Ese es el propósito del Mesías. Este Adán cayó, entonces Dios necesita un nuevo Adán sin pecado original. Dios necesita a alguien que venga al mundo sin pecado original para poder restaurar el linaje. Dios necesita una nueva semilla. Dios necesita un nuevo árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es el Mesías. El Mesías viene de una nueva semilla, la semilla de Dios, el linaje de Dios. Ese Mesías o el nuevo Adán busca una esposa, su novia, y ellos contraen hijos que van a tener el linaje de Dios. Entonces, este árbol caído de Adán y Eva, de esta familia de Adán y Eva, tiene que ser injertada en el árbol de la vida, que es el Mesías, o sea, el segundo Adán. Entonces, recuerden que siempre Dios nos dio la responsabilidad. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces ahora, del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, tener fe en la palabra de Dios es lo más importante. Segundo, cumplir el mandamiento. Y tercero, mantener pureza sexual hasta el matrimonio. Esa es la responsabilidad del ser humano para poder crecer, para poder adquirir y convertirse en el árbol de la vida. Entonces, ahí estamos nuevamente, 7 años, 14 años, 21 años. Dijimos que a lo mejor Adán y Eva cayeron entre los 13 a 14 años y por eso tenemos un amor egoísta, un amor malo, un amor morboso. Entonces, esa semilla del arcángel de Adán y Eva tiene que ser extirpada. Entonces, por eso viene Cristo en Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, todos morimos por Adán, todos también en Cristo vamos a ser vivificados. Necesitamos al Mesías, necesitamos al Cristo que viene sin pecado original, al Cristo que trae el linaje de Dios en la tierra para poder renacer, para volver a nacer. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces esperamos que el Mesías restaure. El Mesías viene nuevamente sin pecado original. El Mesías viene y restaura todo lo malo, restaura a Eva y viene como el esposo, se madura, igual que Jesús crece, se madura, se vuelve uno con Dios y él va a buscar una esposa para construir la familia real, la familia verdadera de Dios aquí en la tierra. Entonces, después de la caída, primero se perdió la fe y luego heredamos la naturaleza caída de Lucifer. Y entonces, para restaurar eso, Jesús nos pide obediencia primero. Jesús obedeció a Dios primero. En Juan 15:8 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor.
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Obediencia. En Filipenses 2:8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte en la cruz. Jesús hizo todo lo máximo que Dios le pidió que hiciera, inclusive yendo a la cruz. Obedeció. Esa es la restauración de Adán. Adán desobedeció a Dios, Jesús obedece a Dios, arriesgando su vida. Esa es la reversificación de la caída. Entonces, tener fe. Aquí vemos a alguien que tiene fe, donde Pablo le dice en gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo, y porque tuvo fe, se curó. Entonces, tener fe en la palabra de Dios, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, en Mateo 7:7. Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Jesús le dijo, recíbela tu vista, tu fe te ha salvado, en Lucas 18:42. Y así también nuevamente, que todos tenemos que volver a nacer, porque lo nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Tenemos que volver a nacer del Mesías, porque nos trae el linaje de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios ha hecho para enviar al Mesías? Desde Adán hasta Jesús son 4,000 años de historia, 16 profetas. 4,000 años de historia desde Adán y Eva hasta Jesús son 4,000 años de historia bíblica hasta cuando vino Jesús. La misión de los profetas era preparar al Señor un pueblo bien dispuesto para recibir al Mesías. Esa es la historia. Por eso les pido encarecidamente que por favor vayan a la Biblia y lean todo lo que dice el Antiguo Testamento, 4,000 años de historia. El único propósito es recibir al Mesías, recibir a Jesús. ¿Para qué? Para que el Mesías nos ayude a cambiar del linaje de sangre de Satanás al linaje de sangre de Dios. Y aquí vemos, más o menos para darles una reseña de lo que sucedió. Adán y Eva a los 14 años cayeron, fueron al infierno, a lo más bajo, porque no hubo, desobedecieron la palabra de Dios totalmente y cayeron a lo más bajo. Luego Caín y Abel, luego Sem y Cam, luego Isaac e Ismael, Jacob y Esaú, Pérez y Sera, Moisés e los israelitas, Judá e Israel, Juan el Bautista y Jesús. ¿Coincidencias? No. Todo esto está en la Biblia. Cada una de estas relaciones, cada uno de estos posiciones de Caín y Abel, Dios los puso así para que reversifiquen la caída, para que restauren la fe. Entonces, eso es lo que vamos a ver más o menos en una forma muy rápida para estudiar la preparación de recibir al Mesías. Entonces, acordémonos, Jesús dijo, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, el mandamiento vertical que Adán y Eva perdieron. Y luego dijo, el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor. Entonces, debemos restaurar la conexión vertical con Dios y la conexión horizontal con nuestros prójimos. Ese es el fundamento, esa es la fórmula para recibir al Mesías. Y vamos a ver una y otra vez en la historia cómo Dios ha estado trabajando para que preparemos la venida del Mesías. Aquí están, de Adán a Noé, 10 generaciones, 1,600 años. De Noé a Abraham, 10 generaciones, 400 años. ¿Y qué le pidió? Aquí Adán le pidió a Caín y Abel, le pidió una ofrenda, pero ustedes saben en la historia, Caín mató a Abel. De ahí Noé le pidió una ofrenda, Noé hizo la ofrenda, pero después su hijo Cam no tuvo fe en él. Pasaron 10 generaciones, hubo una familia desunida, una familia dividida, un cautiverio en Harán, hasta que por fin Dios manda a Jacob. Jacob restaura la fe en Dios peleando con el ángel. ¿Se acuerdan que les enseñé anteriormente que la pelea fue tan fuerte de toda la noche que el ángel le dio un nombre a Jacob y le dijo, ya no eres Jacob, sino Israel,
porque has peleado con la carne y el espíritu y has sido victorioso. Entonces, desde Jacob, Esaú, que se unieron después de 40 años en Egipto, aquí viene Jacob y Esaú. Jacob con los 12 hijos va a Egipto y ahí es donde ellos tienen que pagar la indemnidad de Abraham, que no pudo hacer su ofrenda. Aquí pagan 400 años de servicio en Egipto, 400 años de esclavitud. Luego el periodo de los jueces, el Reino Unido. Aquí es la época de Saúl, de David, de Salomón, el reino dividido, el cautiverio en Babilonia y hasta aquí en Malaquías, que Dios manda por fin este profeta que dice, arrepiéntanse que el reino de los cielos ya viene. 400 años antes de Jesús, este profeta hace una revolución en Israel. Israel comienza a arrepentirse, Israel comienza a unirse y así después de 400 años viene Jesús. 4000 años de historia. Ahora, si pensamos de una manera lógica, de una manera científica, vemos 4000 años de historia aquí. Dios manda al Mesías. ¿Ustedes creen que lo mandó al Mesías para ponerlo en la cruz? Viendo la historia. ¿Tiene sentido o no? Que Dios trabaje 4000 años de historia para mandar a su hijo que vaya a la cruz. Piénsenlo. Esa es su tarea. Piénsenlo. Esto es científico, estos son números que están en la Biblia, son números, todo esto es verídico. Piénsenlo, ¿cómo es posible que Dios prepara 4000 años de historia, prepara el mundo, prepara una nación de Israel para mandar a su hijo Jesús? Ahora vamos a estudiar la vida de Jesús. ¿Qué pasó con el Mesías? Dios prepara a los 3 reyes magos, 3 reinos. Dios prepara a Ana, Simeón y los pares y los pastores de la sociedad. José y María, su familia. La casa de Zacarías. Si saben la historia de Zacarías, ¿no? Que cuando entró al templo se quedó mudo porque el ángel le dijo que su esposa iba a tener un hijo y que su nombre iba a ser Juan, Juan el Bautista, la cabeza de Israel. Los 12 discípulos, Dios preparó a los 12 discípulos, a los escribas, a los fariseos, los doctores de la ley y eventualmente a todo el pueblo de Israel. Todo esto lo preparó y además del mundo, en ese tiempo, China, Asia, toda esa área estaba preparada para recibir al Mesías. Estos tres reyes magos significan 3 reinos, 3 reinos, 3 reyes. Imagínense, pongamos a pensar, si uno de estos reyes cogía este bebito y los llevaba a su reino para educarlo, ¿qué hubiera sucedido? Cualquiera de estos reyes lo podía coger porque sabían, imagínense que nació en un manjar. Yo fui allá a Israel y vi ese lugar donde nació Jesús supuestamente, era un establo y ahí en una piedra donde ponían la comida para los caballos y las vacas, como una cosa de piedra, y ahí lo llenaron de paja y ahí le pusieron al bebé. Yo como madre, ¿cómo es posible que un bebito, que mi hijo pueda ir allí, a nacer allí? Y sobre todo era invierno, no había calefacción, solamente animales, quizá que con su aliento y calentaban al bebito. Yo me puse a pensar todo y decir, no, si Dios es nuestro Padre, si Dios es nuestro Padre omnisciente, omnipotente, ¿cómo es posible que Él permitió que su hijo naciera en un pesebre? Todas esas preguntas las vamos a contestar ahora. El arcángel Gabriel le revela la identidad de Juan Bautista a Zacarías, lo dejó mudo. Le dice, tu hijo, porque la esposa ya estaba mayorcita, no podía tener hijos. Y él dice, ¿cómo es posible? Mi mujer no puede tener hijos. Y el arcángel le dice, por tu falta de fe te quedarás mudo hasta que nazca el bebé. Y su nombre será Juan. Entonces, después de que aquí vemos también el arcángel revela a María la venida del Mesías. O sea, varias veces los ángeles vienen y revelan. El Espíritu Santo revela a Isabel la identidad de Jesús.
Ave María, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Isabel le dice a María, bendito es el fruto de tu vientre. Todo el mundo debería reconocer a ese bebé porque muchas revelaciones. Y también Elías. Muchos estaban esperando que Elías venga del cielo, porque hace 900 años en el libro de Reyes, Elías, que era uno de los profetas que estaba preparando a Israel para recibir al Mesías, fue arrebatado a los cielos en un carruaje de fuego. Entonces, muchos de los israelitas estaban esperando que Elías baje del cielo en un carruaje de fuego, y entonces sí, venía el Mesías. Pero el ángel viene y le dice a Zacarías, tu hijo vendrá y se llamará Juan, y él está en el espíritu de Elías. Irá a hacer la misma misión de Elías, Juan Bautista. Juan Bautista es el primo de Jesús. Ahora aquí le dicen en Lucas 1:17, él irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, todo el mundo sabía que este bebito es un bebito prodigio, un bebé de toda clase de milagros. Ese era Juan Bautista, el primo de Jesús. Y aquí vemos, de repente Jesús crece, Juan Bautista crece. No sabemos qué pasó con Jesús después de los 12 años, pero de repente se aparece a los 30 años, se le aparece a Juan Bautista. Juan Bautista lo reconoce y le dice, tienes que bautizarme. Juan Bautista lo bautiza y de repente se le abre el cielo y Dios le habla y le dice, este es mi hijo amado, en él me complazco. O sea, Dios le revela a Juan Bautista directamente quién es Jesús. Pero, ¿qué pasó? Jesús se va al otro lado del río a predicar y a bautizar, y Juan Bautista se queda aquí predicando y bautizando. Después vienen donde Juan, sus discípulos, dice, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, aquel de quien diste testimonio, mira, está bautizando y todos se van a él. Juan Bautista le contesta, es necesario que él crezca y que yo mengue. Mengue quiere decir que yo disminuya. ¿Por qué? Ahora sí nos ponemos a pensar, ¿por qué? El primo de Jesús lo proclama ante todo el mundo. He aquí el Hijo de Dios. He aquí el Cordero del mundo. Y de repente se va por un lado y Jesús se va por otro lado. Luego vienen y le preguntan a Juan, ¿quién eres tú? A Juan dice, él confesó y no negó, dice, yo no soy el Cristo, porque pensaban que era el Cristo. Él, muchos milagros, él ayunaba, solamente comía codornices y miel en el desierto, hacía muchos tipos de ayunos, y le dijeron, ¿qué eres tú entonces? ¿Eres Elías? Él dijo, no, no lo soy. ¿Eres tu profeta? No. Él no se dio cuenta quién él era, cuál era su misión, no se dio cuenta. Entonces, Jesús les dice que Juan Bautista es el Elías y que crean en él. Mateo 11:13. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si queréis admitirlo, él es el Elías, el que iba a venir. O sea, el Elías que debía venir en el carruaje del cielo, no vino así, sino que nació en la tierra y fue Juan Bautista. Entonces, claro, ¿a quién le vamos a creer? ¿A Jesús o Juan Bautista? Mire, Jesús viene de familia humilde. No sabíamos quién es el Padre Jesús. Hoy en día sabemos que fue por obra y gracia del Espíritu Santo, pero en ese tiempo, ahí viene el hijo de José y María, pero en realidad sabían que José no era el papá de Jesús, ¿no? No era ascético, tenía afirmaciones espantosas. Él decía, si no comen la carne y la sangre de mí, no tienen parte de mí. Imagínense, muchos de sus discípulos se fueron, lo dejaron, dijeron, este está loco.
seguidor desde la clase inferior. Entonces, debido a que los sacerdotes no le recibieron, debido a que los estudiados no lo recibieron, ¿a dónde fue? A lo más bajo, la clase inferior, a los pescadores. Y después fue denunciado por los judíos. Los judíos dijeron, oh, no tenemos nada que ver con él. Ese no es uno de nosotros, imagínense. Mientras que Juan Bautista viene de familia prominente, su padre fue Zacarías, el sumo sacerdote, milagros desde el nacimiento, tenía una vida ascética y fue apoyado por los judíos. Todo el mundo creía en Juan Bautista, todo el mundo le seguía a Juan Bautista. Ahora pongámonos a pensar, si Juan Bautista, que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pongámonos a pensar un momentito, ¿por qué es que Juan Bautista no dejó todo a un lado y lo siguió a Jesús? Esa era su misión, dejar todo a un lado e irse con Jesús. ¿Sí o no? No tiene ningún sentido que lo haya proclamado y él se va por allá y Jesús se va por otro lado. Porque Juan Bautista era la cabeza de Israel. Juan Bautista era lo máximo de Israel, como es el papa de hoy, ¿no? El papa del líder Billy Graham, ¿ok? Todo el mundo les cree, todo el mundo les sigue. Entonces, si ellos dicen algo fuerte, he aquí el Cordero de Dios, la gente les cree. Pero eso no sucedió. Jesús fue por un lado y van y le preguntan, ¿eres tú? Y a Juan Bautista lo meten preso, eventualmente le quitan la cabeza y antes de morir dice, va y le manda gente a preguntar a Jesús, le dicen, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús le contesta, id y contar a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres les es anunciado el evangelio. O sea, el mismo Jesús está diciendo, Juan Bautista no se dio cuenta quién soy yo. Miren lo que estoy haciendo yo. En verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Díganle además que benditos son los que no dudan de mí. Muy claro. Juan Bautista dudó de Jesús y en lugar de seguir a Jesús, se puso a protestar el problema que tenía Herodes con la hermana, con su cuñada. Estaban teniendo adulterio, se preocupó por ellos. La hija o sea, su sobrina, le dice que le regale un regalo por su cumpleaños y le pide la cabeza de Juan Bautista. Así terminó Juan Bautista. La cabeza de Juan Bautista representaba la cabeza de Israel. Ahí Satanás se metió. Satanás se metió porque no quería que Jesús tenga éxito en su misión. Entonces aquí vemos, Elías vino con esa misión de separar al pueblo de Satanás para recibir al Mesías. Elías subió a los cielos sin realizar esta misión. Entonces Dios envía a Juan Bautista para que continúe con esta misión, la misma misión de separar al pueblo de Satanás para recibir al Mesías. Por eso, en Mateo 11:7 y Lucas 1:17 dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Esa era la misión de Juan Bautista y esa era la misión que debía haber hecho y luego unirse a Jesús. No lo hizo, le cortaron la cabeza. Eso sucede con muchas de las figuras que Dios escoge cuando no escuchan la palabra de Dios, cuando no cumplen con su responsabilidad. ¿Qué sucede? Satanás invade y entonces nuestra actitud debe ser una actitud de fe. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en el que he enviado. Jesús nunca dijo, crucifíquenme. Él dijo, crean en mí.
Si no creen en mis palabras, creen en mis obras. Porque habíamos dicho, la misión del Mesías es establecer una familia. Entonces Jesús vino a establecer la familia de Dios, el segundo Adán. Tenía que encontrar una segunda Eva y establecer la familia verdadera de Dios en la tierra. Buscaba que la gente le crea. Predica al pueblo de Israel, pero no le creen. Dice, ustedes deben ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto, pero no le creen. Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes fueron los suyos? Los israelitas. A ellos vino, pero no los recibieron. Entonces, ¿qué sucedió? Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis de mí, creed en las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Dio la vista a los ciegos, les curó la sangre, les curó, dice que un tiempo hubieron 10 leprosos, les curó a los leprosos. ¿Cuántos de ellos vinieron a decirle gracias? Ningún momento en la Biblia dice que ninguno de ellos vino a decirle gracias. Él tenía que ayunar para poder hacer milagros. Ustedes saben algo acerca de la curación. Para que alguien se cure, hay que ayunar, hay que pagar, hay que pagar un precio. No es así de fácil, hay que pagar un precio. Entonces, realiza obras milagrosas para que crean en él. Y no le creyeron. Algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Decidió ir a predicar en el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos. Se confundieron, no sabían qué hacer porque Jesús decía una cosa y las escrituras decían otra. En Juan 8:59. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó, salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. Tomaron piedras para tirárselas. Desde el principio, Satanás andaba detrás de él para matarlo. Después de esto, Jesús andaba por Galilea y no podía andar por Judea porque los judíos buscaban matarle. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. En la última cena, agarra a los 12 y les dice, ahí es cuando él se dio cuenta que ya no podía seguir en la tierra más. Ahí es cuando él se dio cuenta que tenía que seguir una alternativa que Dios le puso, la cruz. Y entonces dio la última cena y ahí es cuando les dice, tomen, esta es mi sangre y que será derramada por ustedes. Pero antes de eso no. Solamente cuando ya vio que no había ninguna, nadie no le creía, entonces sí, pidió, dijo, coman, este es mi cuerpo que también será repartido por ustedes para el perdón de los pecados. Y a la final, muy claro, Lucas 22:3, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Satanás andaba detrás para matar a Adán. Satanás mató al primer Adán. Satanás anda por todos lados con toda su fuerza para matar al segundo Adán. Jesús fue el segundo Adán porque nació sin pecado original, nació puro, nació del Espíritu Santo. Fue Satanás. Mateo 26:24. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, si era la voluntad de la cruz, que Jesús vaya a la cruz, entonces Judas debió haber sido un héroe, ¿verdad? Por haberlo entregado. No, dice, ay de ese hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado, pues le fuera a ese hombre mejor no haber nacido, porque fue un pecado muy, muy grave que Judas hizo. Y también la oración en Getsemaní. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Por qué oró Jesús así? Porque no quería morir. Sí, no quería morir. ¿Pero por qué? No porque tenía miedo, no porque tenía flaqueza de morir, sino porque él sabía las consecuencias de su muerte. Él sabía. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, una desesperación tremenda, Señor, por favor, no quiero morir, porque por varias razones, si es posible, deja que este cáliz pase por mí, no como yo quiero, sino como tú. A la final yo te voy a obedecer. Eso es lo que Jesús está diciendo. A la final yo te voy a obedecer, porque le obedeció toda su vida. Jesús pidió no ser crucificado primero por amor a Dios, porque él sabía que Dios es el Padre, Dios está mirando todo lo que está sucediendo. Yo me pongo a pensar a los 8 años, 7 años que yo estuve estuve en una escuela católica, cada vez que veía yo la cruz, me daba mucha tristeza. Y una vez me senté allí a llorar, y decía, ¿por qué? ¿Por qué? Y le hablé a Jesús, le digo, ¿por qué te hicieron eso si tú nunca hiciste nada malo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me daba un dolor tremendo. Imagínense, si a mí me da dolor, ¿cuánto más a su padre que lo ve en la cruz? Entonces, Jesús pidió no ser crucificado por amor a Dios, por el dolor a Dios. Segundo, por amor a sus seguidores, porque sabía que si él iba a la cruz, sus seguidores iban a tener el mismo fin. Tercero, por amor a Israel. Y cuarto, por amor a los futuros cristianos. Israel, aquí les dice, el destino del pueblo escogido de Israel en Lucas 19:44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Después de la crucifixión de Jesús, Israel se desapareció. Hasta 1948, cuando por primera vez nuevamente todos los judíos de alrededor del mundo se vuelven a reunir y fundan una nación. Gracias a las Naciones Unidas, fundan Israel nuevamente por primera vez, desde 1948. Los judíos se volvieron errantes en el mundo, odiados y masacrados. Miren lo que hizo Hitler con todos los judíos. Satanás intentó matar a Jesús no una vez, sino muchas veces. Primero, en el vientre de María, por la tradición judía. Si ellos encontraban que una mujer estaba encinta fuera del matrimonio, ¿qué le hacían? La llevaban a las puertas de la ciudad y la apedraban ahí mismo. ¿Por qué es que no le hicieron esto a María? Por el ángel. El ángel vino y le dio un sueño a José y le dijo, no te preocupes, ese niño es engendrado por obra del Espíritu Santo, protégela. Y por eso es que José la protegió para que no la apedreen. Esa es la victoria de José, de haber protegido a María para que Jesús pueda vivir. Luego, cuando Jesús tuvo 2 años, debido al decreto de Herodes, ¿qué hizo Herodes a los 2 años? Supo que había un rey que había nacido. Y dicen, búsquenme este rey, búsquenmelo, que no hay otro rey aquí, yo soy el único rey. Y dio un decreto de matar a todos los niños menores de 2 años. Imagínense. La sangre de Raquel, dice la Biblia, la sangre de los hijos de Raquel. Imagínense, uno como madre, yo ver que vengan y que acuchillen a mi bebé de menos de 2 años, ¡cuánto dolor! Por eso, Satanás andaba con Herodes. Luego Jesús en el desierto, ¿a quién se le apareció? Directamente Satanás se le apareció a Jesús. ¿Y qué le hizo? Lo tentó 3 veces.
La primera vez, durante los 40 días, yo no sé si ustedes han ayunado alguna vez. Yo he hecho hasta 7 días de ayuno, pero no me puedo imaginar 40 días de ayuno. Cuando uno está ayunando, lo que más piensa y lo que primero quiere hacer es comer. Imagínense, después de 40 días que terminó Jesús, viene Satanás y le dice, mira, ahí están esas piedras, conviértelas en pan si me adoras a mí. La primera bendición, tener dominio sobre uno mismo. Entonces, le estaba retando, le estaba obligando a Jesús a que tome una decisión. Convierte esas piedras en pan y me adorarás a mí. ¿Qué le dice Jesús? No tientes al Señor tu Dios. La restauración de la primera bendición. Jesús restaura la primera bendición. Y luego va y le dice lo mismo. ¿Ves esa ciudad tan linda? Dice, si me adoras a mí, te daré el trono. Y Jesús le dice lo mismo. Todo esto es de Dios, aléjate de mí. Y la tercera le dice lo mismo, lo lleva al tope de una montaña y le dice, mira todos estos reinos, todo lo que está aquí, todo será tuyo si me adoras. Y Jesús le dice, apártate de mí, no tentarás al Señor tu Dios. Las 3 bendiciones, 3 tentaciones, Jesús restaura las bendiciones. Y ahora Él las tiene, se las arrebata a Satanás. Y cuando Jesús fue a la cruz, ¿quién fue el que puso a Jesús en la cruz? ¿Fue Dios o fue Satanás? Aquí está. No fue Dios. No fue Dios, fue Satanás, por medio de Judas. La crucifixión de Jesús no fue la voluntad original de Dios. Los discípulos dijeron en Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de aquel a quien vosotros ahora habéis traicionado y asesinado? Jesús fue asesinado. Jesús fue asesinado. Eso es increíble. Los discípulos lo están diciendo. Jesús nunca habló de la cruz mientras estaba en vida. Fue una alternativa. Y aquí lo vemos. Poncio Pilato se lava las manos y dicen, yo no tengo nada que ver con este hombre justo. Ustedes escojan, Barrabás o Jesús. Y él dice, yo me lavo las manos, que su sangre no caiga sobre mí. Y la gente le dice, deja que su sangre caiga sobre nosotros. Ellos mismos escogieron su destino, el destino de los judíos que han sufrido a lo largo de la historia. Entonces, el reino de Dios debió haber llegado en el tiempo de Jesús. En Lucas 4:16. Enrollando el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles, esta escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy. O sea que el Mesías está en la tierra. El Mesías vino. Convertíos porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando vino Jesús, el reino de los cielos vino en el tiempo de Jesús. Mateo 23:13. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Los retó a todos los sacerdotes, a todos los judíos, a todos los líderes. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, les dijo. Ustedes cierran el reino de los cielos. O sea, los retó bien fuerte. ¿Por qué? Porque ellos estaban entre él y el reino de los cielos. Decían a la gente que no lo sigan a Jesús, porque Jesús estaba diciendo cosas escandalosas. En Lucas 19:41, al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, si también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti
en que tus enemigos te rodearán de empalizadas, te cercarán y te apretarán por todas partes y te estrellarán contra el suelo, a ti y a tus hijos que estén dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de tu visita. ¡Wow! No quedó ni siquiera una piedra de Israel después de la crucifixión de Jesús. Nada, nada. Aquí vemos que muchos de los discípulos estaban con él, pero se volvieron atrás y ya no andaban con él porque decía cosas muy fuertes. Luego aquí vemos en Juan 8:37, dice, ya sé que ustedes buscan matarme porque mi palabra no prende en vosotros. Yo hablo lo que he visto de mi Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro Padre. Ellos les respondieron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dice, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham, pero tratáis de matarme a mí, que os he dicho la verdad que oí de Dios. Eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Ellos dijeron, nosotros no hemos nacido de la prostitución. No tenemos más padre que a Dios. Jesús les respondió, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais a mí, porque yo he salido y vengo de Dios. No he venido por mi cuenta, sino que Él me ha enviado. O sea, Jesús está diciendo que Dios lo envió y que Él, Dios que quiere que viva. Entonces, acordémonos la responsabilidad humana. ¿Se acuerdan? Si comemos del fruto, moriremos. Si no comemos del fruto, viviremos. Nuevamente, otra vez. Si reciben al Mesías, el Mesías se convierte en un Señor de señores, en el Señor de la gloria. Pero si rechazan al Mesías, el Mesías se convierte en el Señor de sufrimiento. Wow. Todo esto debido a que Dios nos dio el poder de escoger, el libre albedrío. Entonces, por eso vemos dos tipos de escrituras, dos tipos de profecía. La gente recibía al Mesías, él se convertía en el Señor de los señores, el que se sienta en el trono de David, el que está sentado a la derecha del Padre, y su reino no tendrá fin. Si la gente cree en Jesús, él se convertía en el Señor de gloria. Pero si la gente no cree en Jesús, ¿qué sucede? Se convierte en el Señor del sufrimiento. Y desafortunadamente esa ha sido esta fue la teoría que todo el mundo recibe hasta el día de hoy, y por eso es que mucha gente piensa que la voluntad original de Dios era que Jesús venga a la cruz. Pero hemos visto que no es así. Hay más profecías acerca de la gloria del Mesías que del sufrimiento. Esto sucedió simplemente porque la responsabilidad humana de recibir al Mesías no se cumplió. Por lo tanto, esta profecía del sufrimiento fue la que se cumplió. Por eso Dios nunca quiso mandar a Jesús a la cruz. La razón por la destrucción de Israel fue porque rompieron el pacto en Deuteronomio 29:5. Jesús profetizó la destrucción de Mateo 24 que se realizó en el 70 años después de su muerte. Por lo tanto, la gente caída debe volver a nacer como hijos sin pecado original. Entonces, aquí vemos, Satanás se volvió el padre espiritual de Adán y de Eva. Y Adán y Eva tuvieron hijos físicos y espirituales, y ellos trajeron el infierno a la tierra. Entonces Dios mandó a su hijo Jesús como padre verdadero. ¿Cuántos años vivió Jesús? 30 años. Hizo 3 años de misión pública. A los 30 años él comenzó a hacer su misión. Entonces, a los 30 años, de acuerdo a los judíos, ya le dan una esposa. Hasta el día de hoy, si nosotros estudiamos la historia judía, los padres son los que escogen la esposa del
al Mesías. Los padres son los que escogen la esposa. O sea, la mamá de Jesús, el papá de Jesús debieron haber escogido a la esposa de Jesús. ¡Wow! Esa es la tradición judía hasta el día de hoy. Ustedes van y estudian la tradición judía. Eso es lo que debió haber sucedido con Jesús. La mamá de Jesús, el papá de Jesús debieron haber escogido una esposa para Jesús. ¿Qué pasó? La mamá no le reconoció. La mamá desafortunadamente le hizo hacer cosas que ni debió haber hecho y él no le reconoció hasta el último. Nunca le llamó mamá. Le dijo mujer. Estando en la cruz le dijo mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Pero él nunca le llamó madre porque Satanás invadió por todos los niveles, comenzando por su mamá, comenzando sus discípulos, toda la gente que estaba supuesta a cumplir la responsabilidad. Entonces, Jesús se convirtió en el Padre verdadero después de ir a la cruz, vino por 40 días a la tierra, dio testimonio a sus discípulos, restauró la misión de Juan Bautista, y por lo tanto Dios pudo enviar a la tierra al Espíritu Santo. O sea, la madre verdadera. Este es el espíritu femenino. Dios envió este espíritu femenino que se una con Jesús, y esta unidad armoniosa es la que produjo hijos buenos, hijos espirituales. Desde entonces, todo aquel que podía recibir a Jesús pudo recibir una salvación espiritual. Desafortunadamente no física, porque Jesús fue crucificado. Entonces, todos aquellos que creemos en Jesús, Satanás nos puede invadir en nuestro cuerpo, no en nuestro espíritu. Entonces, cuando venga el Señor de la segunda venida, él viene, este es el Señor de la nueva venida, va a escoger una esposa, tiene hijos, familias, sociedades, naciones, y ellos construyen el reino de los cielos aquí en la tierra. Por eso es que en Apocalipsis 19:7 Jesús nos dijo, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Cuando venga el Mesías, él tiene que escoger una esposa, de la misma manera como Jesús debió haber escogido una esposa. Entonces aquí está nuevamente, la irresponsabilidad humana fue la que mató a Jesús. Satanás invadió a través de los Reyes Magos, Ana, Simeón en sus pastores, invadió a José y a María. Dicen que María no debía haber tenido más hijos. Ella tenía que haberse dedicado completamente a criar a Jesús. Pero, sin embargo, tuvieron más hijos. Hay un pasaje en la Biblia en donde Jesús se dice, Jesús, tu madre y tus hermanos están allá afuera, quieren entrar. Y Jesús dice, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Ya Jesús los negó. Dice, mi madre y mis hermanos son los que están aquí haciendo la voluntad de mi Padre. Jesús los negó. Cuando vino la madre de María a decirle que fueron a una boda y le dice que cambie el agua a vino. Y Jesús, imagínense, Jesús debe haber preguntado, ¿dónde está mi boda? Le dice, ¿qué tienes que ver conmigo, mujer? Todo está en la Biblia, por favor, vayan, léanlo. ¿Qué tienes que ver conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. ¿Dónde está mi matrimonio? Tú deberías de estar haciendo mi matrimonio. ¿Dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi esposa? Esa era la misión de María y de José, buscar una esposa para Jesús. No lo hicieron. Entonces, Satanás invadió la casa de Zacarías, a Isabel, al hijo, a Juan Bautista, Anás, Caifás, Herodes, Pilato. Los discípulos se durmieron y abandonaron a Jesús. Jesús les pidió que oraran con él 1 hora. 1 hora, por favor, oren conmigo. Dice que les haría sangre. Oren conmigo para establecer unidad, para que Dios pueda obrar con ellos. Vino 3 veces, se durmieron. Luego los escribas, los fariseos, los doctores de la ley. El pueblo escogió a Barrabás y pidió matar a Jesús. Y luego hasta Nicodemo. Nicodemo era uno de los sumos sacerdotes.
Él debió haber peleado por Jesús, pero tampoco. Satanás invadió a cada uno de estas personas que Dios creó para proteger a Jesús, pero uno por uno Satanás se metió y los invadió para crucificar a Jesús. Por eso decimos que porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Fue solamente una alternativa, no fue la profecía original de Dios, no fue. La crucifixión fue una alternativa debido a que toda la gente, todo lo que Dios creó para proteger a Jesús, Satanás invadió. Entonces no quedó otra sino que ir a la cruz. Y eso me llegó a mí mucho, que estábamos leyendo. Dice que Satanás ejerció todo su poder, todo lo que él tenía para matar a Jesús, burlándose de él, poniéndole la corona de espinas, tirándole agua, rifando su túnica, que era lo más sagrado. Se burlaban, lo escupían, o sea, lo más bajo. Satanás se burló de lo más precioso, de lo más puro de Dios. Satanás ejerció todo su poder para matar al Hijo de Dios. Pero también de la misma manera, Dios ejerció todo su poder, toda su fuerza para resucitar a Jesús. ¿Y por qué lo hizo? Cuando Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Realmente la gente no sabía lo que hacía, no sabía que Satanás los estaba utilizando para entrar y crucificar a Jesús. Cuando él dijo, Padre, perdónales, Satanás no pudo quedarse, tuvo que alejarse y dejarlo ahí a Jesús. Y ahí es cuando el ladrón de la derecha también le dice, Señor, perdóname, yo merezco todo lo que está pasando. Y Jesús le dice, hoy estarás conmigo al paraíso. El único que se unió con él en su muerte, antes de morir, el único que lo reconoció. Y al otro ladrón que también se quejaba, nada. Pero el único que se le unió, Dios pudo trabajar. Dios ejerció toda su fuerza para resucitar a Jesús. Y después de eso, 40 días, Jesús vino a la tierra, después resucitado, 40 días a aparecerse a muchos y a dar a conocer su historia, a educar a sus discípulos por 40 días. Antes de eso, ellos no sabían mucho, pero ahora, después de 40 días, dice, y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. O sea, él está tomando la responsabilidad de Juan Bautista. Eso es lo que Juan Bautista debió haber hecho. Pero cortaron la cabeza, lo mataron. Entonces, esa misión se quedó sin cumplir. Entonces, ahora Jesús está cumpliendo con esa misión. Y al cumplir esa misión, después de los 40 días, es cuando Dios manda el Espíritu Santo y sus discípulos y mucha gente pueden resucitar. Jesús se acercó a ellos en Mateo 28, 18 y les dice, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea que ahí Jesús se convierte en el Padre espiritual, porque él cumple con la misión de Juan Bautista. Dios manda el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo y Jesús pueden tener hijos espirituales que somos todos los cristianos. Se vuelve nuestro Padre espiritual. Cuando nosotros recibimos a Cristo, volvemos a nacer. No sé si ustedes han experimentado el Espíritu Santo, pero es una fuerza tremenda. Mucha gente dice que son lenguas de fuego, es un fuego que viene de dentro. Nos vuelve a nacer, nos vuelve comenzamos de nuevo. Somos como niños pequeñitos y vemos todo lo hermoso, todo lo bueno, reconocemos todo lo de Dios. Fue allí cuando Jesús por fin resucita y
da nueva esperanza y nueva vida a todos los cristianos. Ahora quiero compartir con ustedes las palabras del Padre Moon, que ha estado hablando con Jesús por más de 9 años, una y otra vez, y Jesús le cuenta muchas cosas. Cuando ustedes tengan tiempo de venir a seminarios más profundos, podemos revelar más cosas que el Padre Moon ha recibido de Jesús. Dice, han habido muchos santos a lo largo de la historia humana, muchos genios religiosos y muchos hombres sabios. Sin embargo, nadie pudo jugar el papel de Jesucristo, quien por sí solo nos lleva al Padre. Esto es debido a que vino en una posición sin mancha, sin pecado, la cual nadie más ocupa. Él es el único canal para alcanzar a Dios. A pesar de que Buda, Confucio y Mahoma fueron todos santos religiosos, ninguno de ellos tenía la relación con Dios que Jesús tenía. Por lo tanto, el nacimiento de Jesucristo como Mesías fue el día de esperanza para toda la humanidad. Nuestro movimiento, el Padre Moon, nos encargó que vayamos a Israel. Fuimos muchos pastores de todos los Estados Unidos a Israel. Bajamos la cruz y le dimos la corona de la gloria a Jesús. Aquí pueden ver la corona y la túnica de oro para Jesús. Y yo creo que haciendo eso, el Padre Moon quiso consolar el sufrimiento, consolar el sufrimiento de Dios, consolar el sufrimiento de Jesús, el sufrimiento de todos los cristianos que murieron en el nombre de Jesús por 400 años de historia cristiana, que por fin ahora el corazón de Jesús esté en paz, el corazón de Dios esté en paz, porque por fin la verdad de su crucifixión ha llegado a esta tierra. Muchas gracias, Padre nuestro, muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos aquí los presentes. Así vamos a tomar un pequeño receso. Gracias.